Buenas noches. Esta es mi presentación de la evidencia de aprendizajes del momento 3 de la unidad 2 de la materia Fisiopatología aplicada 3, quemaduras y nutrición. Lesión térmica y nutrición. ¿Cómo se define una quemadura? Según Piris Campos, define como quemadura a las lesiones producidas por alteraciones de origen térmico, calor o frío, sea cual sea el agente etiopatogénico y la presentación de dichas lesiones. Menciona los 4 tipos de quemaduras y da un ejemplo del agente que los produce. Tipo de quemadura: térmicas, agente productor: calor, líquidos calientes, fuego directo, gases inflamables, frío, congelación. Eléctricas, agente productor: electricidad atmosférica industrial. Química, agente productor: productos químicos, ácidos, bases, gases. Radioactivas, radiación, sol, radiaciones ultravioleta, radiaciones ionizantes, rayos X, energía atómica, radiación por isótopos radioactivos. ¿Cuál es el criterio de gravedad de un paciente quemado según el porcentaje de superficie corporal quemada? Quemado grave, también se denomina gran quemado, presenta superficie corporal quemada superior al 15%. Quemado leve, presenta superficie corporal quemada inferior al 15%. ¿Cuáles son los 3 grados de las quemaduras y qué parte de la piel se ve comprometida en cada una? Epidérmica, primer grado. Destrucción de la epidermis. Dérmico superficial, segundo grado superficial. Destrucción de la epidermis más la dermis superficial. Dérmico profunda, segundo grado profundo. Destrucción de la epidermis más la dermis. Subdérmica, tercer grado. Destrucción de todo el espesor de la piel y zonas profundas. ¿Qué es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada y cuál es su variación para niños? Regla de los 9 de Wallace es un método que se utiliza para calcular la extensión cutánea quemada en un paciente. Consiste en dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes al 9% de la superficie corporal total quemada, o por múltiplos de 9. De una manera más práctica, para valorar la extensión de una quemadura en los niños, se asume que la extensión porcentual de la cabeza en menores de 10 años es 18% menos la edad, y la de los miembros inferiores es 27% más la edad. De acuerdo con el artículo Metabolismo y nutrición en el paciente quemado crítico, ¿cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en agresión térmica? Genera el desarrollo de malnutrición aguda, sarcopenia secundaria y debilidad muscular adquirida, favoreciendo la aparición de infecciones, disfunción orgánica múltiple, sepsis y finalmente la muerte. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? Déficit energético estimado de 943 más menos 654 kilocalorías por día y un déficit de proteínas de 49 más menos 41 gramos de proteínas por día. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? La respuesta hipermetabólica inducida por la agresión térmica se caracteriza por aumento de la tasa metabólica basal, hasta 40% por encima de los valores normales, con importantes alteraciones de la función mitocondrial. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? En individuos sanos, aproximadamente 2/3 del consumo de oxígeno está acoplado a la fosforilación oxidativa, en tanto que el tercio restante es atribuible a la termogénesis. En el paciente quemado crítico, esta relación se invierte, presentando 1/3 de la respiración mitocondrial acoplada con la fosforilación oxidativa, en tanto que los 2/3 restantes de la respiración total son disipados como calor. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactatemia y de la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? La hiperglucemia, valores mayores
que 180 miligramos sobre decilitros se asocia con resultados clínicos adversos tales como hipercatabolismo, hipermetabolismo, retardo en la curación de las heridas, mayor incidencia de infecciones y mayor mortalidad. La lesión térmica induce estrés sobre el retículo endoplasmático, en piel, tejido adiposo y muscular, fenómeno asociado con resistencia a la insulina. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? El hipercatabolismo severo genera sarcopenia, la cual se asocia a disfunción orgánica, debilidad muscular y mayor mortalidad. Esta depresión proteica aguda se asocia a disfunción inmune, alteraciones de la cicatrización, úlceras por presión, así como una mayor incidencia de infecciones. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? En pacientes quemados ha sido estimado que 1 metro cuadrado de piel quemada genera una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos, lo cual determina una pérdida del 20 al 25% de masa magra corporal. Asimismo, ha sido estimado que la pérdida media de nitrógeno en el paciente quemado sin terapia nutricional supera los 0,2 gramos de nitrógeno sobre kilogramos por día, 15 a 20 gramos por día, lo cual supone una pérdida de peso del 10% en la primera semana. Menciona 5 alteraciones fisiopatológicas en el metabolismo de lípidos. La lipólisis puede permanecer aumentada entre 5 días y 2 meses posteriores a la agresión térmica, siendo las alteraciones en el perfil de ácidos grasos más pronunciadas entre el día 7 y 10 post-agresión. Estas alteraciones favorecen el estado inflamatorio y de inmunosupresión posterior a la quemadura. Se constata un aumento persistente en los niveles de glicerol, traducción de una mayor lipoperoxidación. La mayor parte de los ácidos grasos son reesterificados, lo que se manifiesta por un aumento de la lipoproteína LDL, triglicéridos y un descenso en los niveles de cuerpos cetónicos. El análisis del perfil de ácidos grasos plasmático muestra un aumento de los ácidos grasos saturados y monoinsaturados de acción proinflamatoria, en tanto que los ácidos grasos poliinsaturados de perfil antiinflamatorio están descendidos. Y 5. El incremento de la lipólisis posterior a la quemadura contribuye al incremento de la morbimortalidad por infiltración grasa, en particular del hígado, lo cual se asocia a resistencia a la insulina. Menciona qué micronutrientes se ven alterados en la lesión térmica. La quemadura representa un modelo de estrés oxidativo, con una depresión severa de las defensas antioxidantes endógenas, por aumento de la excreción urinaria y a través de las áreas quemadas, en particular de los micronutrientes antioxidantes cobre, selenio y zinc. De igual manera, estos pacientes exhiben una deficiencia de vitamina A, C, D y E. ¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada para el paciente con lesión térmica? La vía enteral es de elección en el paciente quemado crítico. ¿Qué tan rápido se debe comenzar la nutrición enteral? La guía práctica adoptada por la Inflammation and Host Response to Injury recomiendan la nutrición enteral precoz, aunque sin indicar un momento específico de inicio. En 2011, Moishier, en 153 pacientes quemados, constataron que el 80% inició la nutrición enteral precoz en las primeras 24 horas, en tanto que el 95% lo hizo en las primeras 48 horas. Menciona 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente. Reducción de la estancia en la unidad de cuidados intensivos. Reducción de la infección de las heridas. Es segura y capaz de modular la respuesta hipermetabólica, disminuyendo de modo significativo los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón. Hay un aumento concomitante de la producción de inmunoglobulinas. Mantiene la integridad de la barrera intestinal, la motilidad y el flujo sanguíneo esplácnico. ¿Cuáles pueden ser las contraindicaciones en la nutrición enteral y qué se hace en tales casos?
Un aspecto relevante que puede limitar el uso de la vía enteral en el paciente quemado es la disfunción gastrointestinal y el fallo intestinal secundario al desarrollo de hipertensión abdominal y eventualmente de un síndrome compartimental abdominal. En tal sentido, la aparición de disfunción intestinal contraindica la vía enteral, siendo por lo tanto la indicación de nutrición parenteral. ¿Cuál es la ecuación adecuada para el cálculo energético del paciente adulto con lesión térmica y cuál para niños? En adultos, con relación al uso de las ecuaciones predictoras, la ecuación de Toronto parece ser la más adecuada, ya que considera la variabilidad de los requerimientos energéticos a medida que evoluciona la enfermedad. Para niños quemados críticos, la fórmula de Schofield ha demostrado ser de elección. ¿Cuáles deben ser los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas en porcentaje y en gramos por kilogramo por día? Aportes de macronutrientes. Carbohidratos, de 50 al 60% del porcentaje diario, de 5 a 7 gramos sobre kilogramos por día. Lípidos, menor al 30% del porcentaje diario, de 1,0 a 1,5 gramos sobre kilogramos por día. Proteínas, de 20 al 25%, de 1,5 a 2,0 gramos por kilogramos por día. ¿Cuál deben ser los aportes de macronutrientes? Cobre. Cantidad a aportar, 4,0 a 5,0 miligramos. Selenio, 300 a 500 microgramos. Zinc, 25 a 40 miligramos. Cromo, 15 miligramos por día. Vitamina C, 1,0 a 3,0 gramos por día. Vitamina D, menor o igual a 70 años, 600 unidades internacionales, o mayores de 70 años, 800 unidades internacionales. Vitamina A, 10.000 unidades internacionales. Vitamina E, de 20 a 25 unidades internacionales. Escualeno, 100 miligramos en aporte enteral. Bioflavonoides, 30 miligramos en aporte enteral. Por su atención, muchas gracias.